A continuación, ¿sí?, cosas elementales que debemos de saber. Dice que los polígonos son aquellas figuras geométricas formadas por una línea poligonal cerrada. Por supuesto, como vemos a continuación, el ejemplo es un ejemplo de un polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿sí? Ese polígono es una línea cerrada, ¿sí? Vamos a suponer que inician el lado B hasta B, AB, BC, CD, DE, EF y termina nuevamente en A, el lado FA. Entonces es una línea poligonal cerrada. Sus elementos, ¿cuáles serían? Tenemos, por ejemplo, los vértices y tenemos los lados. Los vértices vienen a ser los puntos de origen donde se inician los rayos. Por ejemplo, aquí voy a colocar un vértice, ¿sí?, o voy a poner los puntos donde se encuentran todos los vértices. ¿Estamos de acuerdo? A ver, un vértice A, tenemos el vértice B, tenemos el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F. ¿Ok? Ya, ahí tenemos todos los vértices. Están marcados con unos puntitos rojos para indicar dónde se inician los rayos que formarán más adelante los ángulos, ¿no? En este caso no solamente forman ángulos, sino forman una figura poligonal. Luego tenemos los lados. Los lados estarán formados, por ejemplo, por AB. AB está en esta parte. A y termina en B. Toda esta línea forma un lado. Tenemos el lado BC, que es a continuación. BC, tenemos CD, tenemos DE y tenemos EF, ¿sí? Y también tenemos por último FA. Esos serían todos los lados de la figura poligonal, ¿correcto? Dice, en el gráfico también aparte observamos algunas otras cosas más. Por ejemplo, la medida de los ángulos internos. ¿Por qué? Porque esta figura poligonal no solamente formará ángulos internos, sino también externos. Veamos los ángulos internos. Están denominados con I1, I2, I3, I4, I5 y 6, ¿sí? Como un subíndice está el número de la medida del ángulo, para sobreentender nada más. Por ejemplo, busquemos I1, I1. I1 está marcado en el ángulo que forma, ¿sí?, en esta parte de acá. El ángulo formado, ¿sí?, por los lados AB con AF. Este es el ángulo I1. El ángulo I2 estará formado por los rayos, ¿sí?, o los lados, en este caso la figura poligonal BA con BC, ¿sí?, formado por eso forman este ángulo I2, ¿correcto? I3 que estará formado por este lado BC y CD. I4, I5, I6. Están las medidas, ¿sí?, de los ángulos internos. Ahora, la medida de los ángulos externos la podemos obtener prolongando cualquiera de sus lados. Por ejemplo, si prolongamos AB y lo hacemos pasar un poquito más con una regla, obviamente, subrayamos, formará un nuevo ángulo, pero este ángulo no será interno, será externo. Es un ángulo que está por fuera de la figura poligonal. Y a ellos tenemos pues también, en este caso, 6 ángulos externos. E1, E2, E3, E4, E5 y E6, ¿sí?, que representa el ángulo externo. Tenemos acá donde se encuentra E2. Si prolongamos el rayo BC, vamos a obtener el ángulo E3, que es el ángulo externo. Si prolongamos el rayo CD un poquito más, vamos a obtener el ángulo E4, un ángulo externo. Si prolongamos el rayo DE un poquito más, entonces obtendremos el ángulo E5, ángulo externo. Si prolongamos el rayo EF, obtendremos el ángulo E6, ¿ya? Y igual manera, si prolongamos el lado o el rayo EFA, entonces tendremos el ángulo E1, así como se muestra acá. Tenemos también asimismo diagonales, ¿sí? Esas diagonales las podemos ver de la siguiente manera. Si tenemos una regla, vas a poder observarla, ¿sí?, que en este caso mi diagonal yo tengo BE, ¿sí?, acá sería BE, ¿sí?, es una diagonal, ¿ya? Y tenemos otra diagonal formada por AD. Entonces vamos a escribirlo, la otra diagonal AD, ¿correcto? ¿Sí?
esas dos diagonales tenemos dentro de las figuras, en este caso el polígono, ¿verdad? Sí. A continuación veremos cuáles serían sus clasificaciones de las figuras poligonales de acuerdo a la cantidad de lados que tiene. Por ejemplo, si una figura poligonal tuviera 3 lados, vamos a hacerlo, obviamente no está tan recto porque no tenemos un cuaderno para hacerlo aquí, pero vamos a darnos una idea, ¿sí? Si la figura tiene 3 lados, voy a marcar los lados 1, 2 y 3. Esta figura de 3 lados le llamamos triángulo, ¿sí? Triángulo. Si la figura del polígono tiene 4 lados, ¿cómo se le denominará? A ver, si tengo 4 lados, pues será un cuadrilátero, ¿verdad? ¿Sí? Ok, por tener 4 lados se le llama cuadriláteros. ¿Y qué pasa si la figura poligonal tiene 5 lados? Entonces, más o menos, vamos a hacer una representación. La figura de 5 lados tendrá que ser más o menos así, de esta forma. Ok, 5 lados. Obviamente, acuérdense que esto es totalmente recto, ¿ya? A mí no me está saliendo así por la gráfica a pulso, pero tendría que ser una regla para que el gráfico sea un poquito más definido. Recuerden, contamos los lados 1, 2, 3, 4 y 5. Si tiene 5 lados le llamamos pentágonos, ¿ya? Si tiene 6 lados, a esto le llamamos hexágono. Si tiene 7 lados le llamamos hectágono. Ahora lo único que harías es representar cómo sería un hexágono. Bueno, a ver, vamos a ver, acá hay 2, sería 4, sí, más o menos, y acá también 2 más, y ahí tendríamos un hexágono. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5 y lado 6. No olvides que la figura poligonal tiene que ser una figura cerrada, por lo tanto tenemos que hacerlo llegar para que no se quede nada abierto. Es una figura cerrada. Ok, y la de 7 lados, bueno, ya te imaginarás, lo puedes dibujar tú, tendría que tener 7 lados, ¿sí? ¿Y qué pasa si la figura tuviera más de 7 lados? Bueno, si tuviera 8 le llamamos octágono. Si tiene 9 lados le llamamos nonágono. Si tiene 10 lados, es la más fácil, ¿no? Decágono. Si tiene 11 lados, endecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentadecágono. Y si tuviera 20 lados, un icoságono. Te preguntarás seguramente qué pasa si tuviera 13, ¿no? Me he salteado como si fuera del 11 al 12 y de frente al 15 al 20. ¿Y cómo se llamará un polígono de 13 lados, de 14 lados, de 16 lados, 17 lados? Bueno, eso va a ser una materia de investigación de parte tuya, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero por aquí te estoy dando toda la información básica que tú necesitas conocer. Aparte, necesitamos saber también que un rectángulo es un cuadrilátero. Es decir, un rectángulo, que es lo que hicimos en el ejercicio para diferenciarlo, ¿ya? Un rectángulo sería más o menos así. Es un cuadrilátero por tener 4 lados. Me salió mejor que los ejercicios anteriores. Pero también a su vez yo puedo considerar cuadrilátero un cuadrado. Recuerda que el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Entonces, pero también tiene, por tener 4 lados, a ambos se le denominaría un cuadriláteros, ¿correcto? Por eso especifican que un rectángulo también es considerado cuadrilátero, aparte del cuadrado, ¿sí? Ok, para que no lo veas que siempre cuando hablen de cuadriláteros te vas a referir a un cuadrado. No, porque un cuadrilátero basta que tenga 4 lados para determinar que sea un cuadrilátero, o sea, 4 lados, como su propio nombre lo dice. Bien, veamos entonces, dicho los nombres de acuerdo a la clasificación, vamos a entrar a esta pregunta. Coloca verdaderos o una V si es verdadero y una F si es falso. Los pentágonos tienen 5 lados. Bueno, podemos ir abreviando por la propia raíz, ¿verdad? La raíz griega en este caso es penta. Penta serían 5. Pentágonos, un polígono de 5 lados, por lo tanto esto es verdadero. Disculpen, iba a poner penta y debe poner verdadero o falso. Entonces esto es verdadero. Un hecta viene de 7, ¿verdad? Y hecta me dice que el hectágono tiene 6 lados. Entonces esto es falso, porque un hectágono debería tener 7. Entonces esto es falso. Un icoságono debe tener 20 lados, pero acá me dicen 15, por lo tanto también será falso. Un dodecágono dice que tiene 12 lados. Perfecto, sí. Un dodecágono tiene 12 lados. Esto es verdadero.
verdadero. Veamos en la siguiente pregunta. Dice, indica el nombre de los siguientes polígonos según el número de lados. Aquí es fácil. Lo único que tendrías que hacer es contar la cantidad de lados que tienes y ya tú el nombre lo hemos practicado en clase. Por ejemplo, contamos 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama? Cuadrilátero. Ya está. Lo más difícil para mí sería escribirlo. Para ti, obviamente, lo más fácil. Cuadrilátero. Ya está. Cuadrilátero. Ahora, en el siguiente, cuentas los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tener 6, ¿recuerdas cuánto dijimos o cómo dijimos que se llamaba? Un hexágono. Muy bien, hexágono. Ya está. Contamos la siguiente figura, no sé cuánto tendrá. 1, 2, pasando el vértice, 3, pasando el vértice, 4, pasando el vértice, 5, pasando el vértice, 6, pasando el vértice, 7, pasando el vértice, 8, pasando el vértice, 9, pasando el vértice, 10. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Entonces esto le llamamos nosotros un decágono. Muy bien. Listo. Tenemos también la siguiente figura. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo se le llamaba a una figura de poligonal de 7 lados? Entonces vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Esa figura poligonal de 7 lados le llamamos hecta, ¿verdad? Con la Y, hecta. Hectágono. Muy bien. Listo. La siguiente figura, vamos a contar sus lados. Recuerda que es fácil. 1, 2, 3, 4, con paciencia, 5, 6 y 7. Hace un momento vimos una pregunta así, ¿verdad? ¿Cuánto tenía el anterior? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces también merece el nombre de hectágono. Tiene la misma cantidad que el anterior. Hectágono. Muy bien. Colocamos el nombre y contamos la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, repetimos entonces el nombre. Hecta, ¿verdad? Hectágono. Si fuera 6 es hexa. Este 7, hectágono. Es un polígono de 7 lados. Muy bien, ya hemos terminado esta parte. Veamos en el siguiente ejercicio. Me piden indica el nombre del polígono. Si tiene 5 lados, ¿cómo le llamamos? Penta, ¿verdad? Y lo acompañamos de la palabra penta, pentágono. Muy bien, de polígono. Es un pentágono de 5 lados. De 10 lados, decágono, ¿verdad? Decágono. Muy bien. Si la figura tuviera 3 lados, triángulo, ¿verdad? Triángulo, figura de 3 lados, un polígono de 3 lados. De 7 lados lo hemos visto, creo, repetidas veces en el ejercicio. Hectágono, eso es algo que no te vas a olvidar. Muy bien. Y si fuera de 8 lados, ¿qué sería? A ver, repetimos los lados, ¿sí? 3, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono. Y de 8, octágono. 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 Muy bien. Ya está. Así, de esta manera tendríamos que resolver nuestros ejercicios, ¿sí? Espero que se haya entendido, haya sido de tu comprensión. Muchísimas gracias. Vamos a ver.